En este video daremos una introducción a Entity Framework Code First. Entity Framework es una tecnología que nos sirve para, desde nuestro lenguaje de programación, C Sharp, hacer queries hacia una base de datos. Puede ser una base de datos de SQL, de Oracle, de MySQL, Postgres, etc. Code First lo que hace es que, a partir de un modelo que tenemos en C Sharp, podemos crear una base de datos con sus tablas a partir de estos modelos. Esto lo vamos a hacer en ASP.NET MVC 5. Vamos a darle a New Project. Pero todo lo que aprendamos aquí, debo aclarar, sirve para WinForm, WPF, ASP.NET Core, etc. Vamos a ponerle un nombre al proyecto. Le voy a poner EF-Code First. Ok. Vamos a escoger el template de MVC 4. O de MVC 5 realmente. Y yo quiero que no coloquemos autenticación, porque cuando colocamos autenticación se nos crea un DB context por nosotros y eso no es algo que yo quiero. Vamos a hacer un ejemplo al final de este video de cómo crear a partir del DB context existente que se crea para la autorización en ASP.NET MVC, cómo utilizarlo para con nuestros modelos agregarle tablas. Pero por ahora vamos a empezar desde cero, sin autenticación y por tanto sin DB context. Vamos a darle OK. Ya se ha creado el proyecto, así que lo primero que tenemos que hacer es crear un modelo, porque como te decía, necesitamos crear o queremos crear una base de datos a partir de un modelo o de varios modelos. Así que vamos a ir a la carpeta Models, agregar, clase. Yo en este video haré, digamos, modelaremos un sistema de blog. Lo que simplemente hace es que una versión simplificada, claro, que solamente va a tener blog, es decir, blog post y comentarios para esos blog posts. Entonces yo voy a empezar con la clase blog post, una clase blog post que va a representar una entrada de un blog cualquiera. Entonces, ¿qué necesitamos? Mira, Entity Framework requiere que cada una de las entidades a las cuales vamos a hacer queries tenga algún tipo de identificador. Basta con que tú hagas una propiedad que sea int y que sea id. No tiene que ser int, obviamente, y no tiene que llamarse ID, pero por convención esto va a hacer que Entity Framework automáticamente se dé cuenta de que esta propiedad va a servir para identificar cada uno de los blog posts. Entonces vamos a también agregarle otras propiedades que debe tener cualquier entrada de un blog, como por ejemplo un título. Vemos que hemos creado en total 5 propiedades: ID, título, contenido, autor y publicación. Todo bastante bien, pero ahora, ¿cómo yo le digo a Entity Framework que me cree una base de datos a partir de este modelo? Lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos de que tenemos Entity Framework como referencia en nuestro proyecto. Para eso venimos a referencias aquí, le damos acá y buscamos a Entity Framework. Y si buscamos bien, veremos que no lo tenemos. Y como no lo tenemos, tenemos que agregarlo. Entonces damos un clic derecho acá, le damos a Manage Nugget Packages, le damos a Browse aquí y probablemente rápidamente nos va a salir Entity Framework aquí. Y vemos que podemos escoger la versión que queramos. Yo voy a escoger la última versión estable, la 6.1.3. Le vamos a dar a Install. Le vamos a dar a OK. Vemos que dice que ha finalizado la instalación. Si venimos a referencias, veremos que tenemos Entity Framework aquí. Así que ya podemos utilizarlo. Lo primero que necesitamos es crear un DB Context. Un DB Context es una clase que se encarga de indicarle a Entity Framework cuáles son los modelos con los cuales podemos hacer queries. Veamos, entre otras cosas, claro está. Veamos, yo lo voy a crear aquí mismo en Models. Al final un DB Context es simplemente una clase. Yo le voy a poner Block Context. Lo que la hace especial es que hereda de una clase llamada DB Context. De ahí que uno le diga de vez en cuando DB Context. Y lo que necesitamos es entonces indicarle a Entity Framework o indicarlo aquí en el DB Context cuáles son los modelos que vamos a utilizar como tablas, porque cada modelo que yo quiera guardar en mi base de datos, típicamente yo lo voy a guardar como una tabla. Este se va a guardar en una tabla llamada blog post, por ejemplo, que va a tener 5 columnas: ID, título, contenido, autor y publicación. Así que vamos a venir acá,
vamos a crear una propiedad que va a ser dbset. Dbset lo que quiere decir es que lo que yo vaya a poner aquí, yo voy a poder hacerle queries desde C#. Cuando yo digo que puedo hacerle queries, es que yo puedo insertarlo en la base de datos, actualizarlo, borrarlo y hacer búsquedas como cualquier query, como si fuera cualquier store procedure. Entonces vamos a decir dbset, vamos a decir blog post y vamos a decir blog post. Entonces aquí yo lo que coloqué fue el tipo del modelo al cual yo quiero hacerle queries y que quiero guardar en base de datos. Y aquí yo estoy colocando el nombre que va a tener la tabla. Hasta ahora todo muy bien. Antes de continuar necesitamos que tener identificado, o es decir, necesitamos crear un connection string, porque recordamos que un connection string es donde se indica dónde va a estar nuestra base de datos, cuáles van a ser sus credenciales y etcétera, etcétera. Así que vamos a ir al web config a ver si tenemos un connection string por nosotros. Y realmente no lo tenemos, así que tenemos que crearlo. Esto es bastante sencillo, solamente tenemos que venir aquí, debajo de config section. No puedes crearlo arriba de config sections, debe ser abajo. Vamos a decir connection string. Yo simplemente voy a pegar un connection string que tenía y le voy a colocar aquí un nombre al archivo de la base de datos que sea un poquito más, que tenga que ver con mi aplicación. En este caso va a ser blog post db. Este va a ser el nombre del archivo de la base de datos del MDF y el nombre de la base de datos en sí va a ser este, el que dice initial catalog, y yo le voy a poner también blog post db. Con eso basta. Vemos que el data source va a ser localDB, lo que implica que para hacer este ejemplo debes tener localDB instalado. LocalDB se te instalará automáticamente si instalas, por ejemplo, SQL Server 2012, 2014 o 2016. Y el provider name será SQL Client. Y bien, eso era lo que necesitábamos de aquí. Vamos a cerrar esto. Si tú quisieras, antes de continuar, si tú quisieras indicar algún connection string en específico, tú puedes crear un constructor de esta clase del dbContext y al base pasarle simplemente el connection string que tú quieras. Mi connection string, yo puedo pasarle aquí lo que yo quiera. Esto es en el caso de que tú tengas varios connection strings, es importante saber cuál le estás pasando realmente. Así que ya estamos listos para decirle a Entity Framework que nos cree una base de datos a partir de este dbContext. Vamos a decirle a Entity Framework que queremos crear una base de datos a partir de este modelo. Vamos a agrandar un poquito la letra. No tanto. Así está mejor. Vamos a ir al Package Manager Console. Si no lo tienes aquí abajo, puedes venir a Tools, a NuGet Package Manager Console. Y solamente tenemos que decir Enable Migrations. Esto va a ser que le estamos diciendo básicamente a Entity Framework, mira, sí, yo en este proyecto quiero utilizar Entity Framework, así que Entity Framework Code First específicamente, así que configúrame el proyecto para poder utilizar Entity Framework Code First. Vemos que a la derecha, si te fijas, se ha creado una clase, un folder llamado Migrations con una clase dentro que se llama Configuration. Dentro de la clase Configuration vamos a poder realizar configuraciones de Entity Framework. Una vez concluido el comando, se nos va a abrir la clase Configuration de la cual estábamos hablando. Veremos que lo primero que tenemos es una propiedad que se llama Automatic Migrations Enabled, que está false. Por este video, por ser este un ejemplo rápido, yo lo voy a poner true. Básicamente lo que esto hace es que Entity Framework por nosotros se va a encargar de hacer los cambios pertinentes en la base de datos. Porque si yo cambio el modelo, si por ejemplo yo le agregara una propiedad y yo tengo esta tabla con 5 columnas, una para cada propiedad, entonces si yo agrego otra columna si yo agrego una propiedad, sería otra columna para la base de datos. Esto significa que habría que alterar la base de datos. Entonces, así, utilizando un comando, nos aseguramos de que Entity Framework lo haga todo por nosotros. En el módulo de Entity Framework veremos qué implica tener esto como false, pero por ahora lo vamos a mantener simple y lo vamos a dejar como true. Ahora, ¿dónde está nuestra base de datos? Pues no existe, porque todavía no la hemos creado. Tenemos que arrojar un segundo comando. Volvemos al Package Manager Console y decimos Update Database. Update Database lo que hace es analizar el dbContext, los modelos y todo, y ver si ha habido algún cambio o ver qué hay. Y según lo que haya,
es que se va a crear o actualizar nuestra base de datos. Fíjate que ya terminó, así que podemos decir que ya nuestra base de datos se ha creado. ¿Pero dónde? Para eso venimos a Server Explorer, venimos a Data Connections y venimos a Default Connection. Y aquí vamos a ver que nos va a salir un listado de tablas donde tenemos dos tablas, Migration History y Blog Post. Migration History es una tabla especial de Entity Framework la cual no vamos a estudiar en este video. Nos vamos a concentrar en Blog Post. Si le damos clic derecho a Blog Post, a la tabla Blog Post y le damos a Open Table Definition, y vemos que tenemos nuestras 5 columnas que se corresponden con las propiedades que teníamos en nuestro modelo. Notamos que los tipos de Entity Framework se corresponden con los tipos de C#. Yo le puse int al ID y aquí se me marca int. En el blog context, blog post, yo puse que el título era un string. Aquí se me puso nvarchar max. Si sabes de base de datos, sabes que esto no necesariamente es bueno. Tú no deberías colocarle nvarchar max a todo por defecto, porque eso hace que tu base de datos crezca más de lo necesario. Así que vamos a modificar este título y el autor para que no sean nvarchar. Y además, yo no quiero permitir nulo en el título, ni en el contenido, ni siquiera en el autor, porque realmente no tiene sentido que un post, para mí, que una entrada de un blog no tenga título, ni tenga contenido, ni tenga autor. Yo por modo de ejemplo voy a dejar el autor nulo, pero voy a quitarle el nulo a esto y vamos a modificar ese tipo y este tipo para que no sea nvarchar max. El contenido puede ser nvarchar max porque el contenido de una entrada, o sea, la entrada de un blog puede ser bastante larga. Así que volvemos al modelo, vamos a cerrar esto aquí, vamos a volver al modelo. Los cambios es bueno hacerlos, estos cambios de base de datos es bueno hacerlos en el modelo porque así como yo creé esta base de datos a partir del modelo, ahora yo podría hacerlo de nuevo en el futuro y cualquier cambio que yo haga aquí directamente va a quedar sobrescrito cuando yo vuelva a ejecutar el comando update database. Así que lo primero que vamos a hacer es que vamos a definir este campo como requerido. Para eso simplemente utilizamos la siguiente anotación. Decimos aquí required, le damos control punto y nos va a salir esta sugerencia, le damos a enter y ya está. Ya el título va a ser requerido, es decir que no va a permitir nulo. También vamos a hacer que el contenido del post sea obligatorio. Y ahora vamos a definir la longitud del string del título y del autor. Para un título podemos decir que la longitud de 200 es bastante razonable. Y para un autor podemos decir que la longitud de, digamos, 100 caracteres es bastante razonable. Ahora, hemos hecho cambios en el modelo. Yo quiero actualizar mi base de datos a partir de estos cambios. ¿Qué hacemos? Pues volvemos a Package Manager Console y le damos a Update Database. Nos va a dar un error. El error ocurre por lo siguiente, y es un error bastante lógico. Como título, por ejemplo, vamos a tomar título como ejemplo. Título tenía nvarchar max y ahora va a ser nvarchar 200. Eso quiere decir que si algún contenido del campo título tenía más de 200 caracteres, se va a truncar, es decir, se va a cortar y por tanto se perdería información. Entonces Entity Framework nos está cuidando y nos está diciendo, mira, si hago esto que tú me estás pidiendo, se puede perder data. Como no tiene data no va a pasar nada, pero él dice que puede perderse data y tiene razón. Él no sabe que no hay data en la tabla nuestra. Así que él simplemente nos da un error y nos dice, mira, nos da dos sugerencias. Podemos decir esto que está aquí, hacerlo true en configuration para que nunca nos pase el error de nuevo, o simplemente forzar el comando. Primero vamos a ver cómo se hace este, aunque de todos modos lo que vamos a hacer es el segundo. La primera sugerencia, como te acabo de decir, venimos a configuration, venimos aquí abajo, automate, y decimos migration data loss allowed, lo que básicamente quiere decir que nunca nos dé un error si el update database puede ser que el query que va a ejecutar nos va a hacer perder data. Pero eso es muy peligroso porque, ok, quizás ahora sabemos lo que estamos haciendo y estamos bien despreocupados porque nuestra tabla no tiene data. Pero es posible que algún día esa tabla sí tenga data y sería un problema estar permitiendo que se pierda data. Así que esto no es muy recomendable. Te dan la opción de hacerlo, pero a mi juicio no es muy recomendable, a menos que realmente lo que estamos haciendo aquí se sabe que es simplemente a modo de ejemplo todo. Pero yo prefiero decir force.
Force lo que quiere decir es que ignore los errores arrojados, o mejor dicho, ignore las advertencias arrojadas. Así que simplemente vamos a decir update database -force y le damos a enter y ahora sí nos va a hacer el cambio que queríamos. Al cabo de unos segundos ha terminado la ejecución y volvemos a abrir el blog post con Open Table Definition y vemos que efectivamente tenemos nvarchar 200 y nvarchar 100 aquí y ya estos título y contenido no se les permite null porque les pusimos required. Vamos ahora a crear un simple mantenimiento, por lo menos para mostrar todas las entradas o todos los blog posts que tenemos y cómo crear uno, o sea, un formulario para crear uno. Vamos a cerrar esto y vamos a ir a controllers y vamos a crear o vamos a agregar un nuevo controlador. Vamos a crear un nuevo controlador. Lo podríamos hacer con esto y scaffolding nos haría básicamente todo el engranaje utilizando Entity Framework, claro está, lo cual sería bastante conveniente, pero como yo quiero que se vea cómo lo hacemos, digamos, desde cero, aunque sea el index page y el create page, vamos a hacerlo con este MVC controller con acciones de read y write. Entonces vamos a darle a agregar y vamos a ponerle blog post controller. Y básicamente lo que se va a hacer por nosotros es crear un controlador con los actions de index, create, edit y todo eso. Nosotros nos vamos a concentrar ahora mismo en index. Queremos en el index retornar un listado de blog post. Entonces yo debería primero crear una vista para eso. Podemos decir clic derecho, add view, vamos a utilizar scaffolding para que se nos cree la vista, vamos a decirle list y vamos a decirle que el model class va a ser blog post, no necesitamos data context, esto está muy bien así y vamos a darle a agregar. Y vemos que se ha creado la vista por nosotros. Vemos que la vista recibe un enumerable de blog post, lo que quiere decir que basta con que yo le mande un listado de blog post. Entonces vamos a volver al blog post controller y vemos que necesitamos obtener un listado de blog post. Entonces vamos a crear una clase que se va a encargar de comunicarse con el dbContext para hacer las operaciones de base de datos que tengan que ver con el blog post. Entonces vamos a crear esto, vamos a crear una carpeta, le vamos a llamar services y vamos a crear una clase. Le vamos a poner blog post repository. Y aquí vamos a crear un método que devuelve una lista de blog posts. Le vamos a llamar obtener todos. Y lo que vamos a hacer es instanciar el dbContext. Lo hacemos de esta manera porque el dbContext utiliza recursos y es bueno colocarlo en using para asegurarnos de que siempre se liberen esos recursos. Vamos a minimizar esto ya. Se liberen esos recursos. Entonces, vamos simplemente a retornar db blog post. Fíjate algo. Fíjate que cuando yo digo db punto me salen unas cuantas propiedades, pero una de ellas es blog post. Me sale blog post aquí porque yo lo coloqué acá. Es decir, yo estoy utilizando esta propiedad que tenemos aquí. Por eso te decía hace un momento que colocar una propiedad aquí de un modelo, es decir, de Entity Framework, que tú quieres hacerle queries a ese modelo. Entonces, o a la tabla de ese modelo. Entonces vamos a decir blog post. Yo simplemente voy a decir, vamos a hacer un toList solamente. toList. Y eso es todo. Ya yo estoy devolviendo todos los blog posts que yo tengo en mi tabla. Que de momento no existe ninguno. Volvemos a blog post controller. Vamos a hacer un constructor. Y vamos a decir, yo simplemente le voy a poner repo. Y vamos a colocarlo como un campo. Vamos a generarle un campo y eso es todo. Y ya con esto yo puedo decir var model igual repo, obtener todos. Ya esto lo que me está haciendo es devolverme el listado de blog post y yo lo voy a mandar al modelo. Esto no es para nada buena práctica. No es buena práctica porque imagínate que yo tenga 1 millón de entradas en el blog. Entonces yo estoy mandando 1 millón. Lo primero es que yo estoy haciendo un query de 1 millón de registros, lo cual es bastante lento. Sobre todo si son registros que es entradas de un blog, lo cual tiene mucho texto, lo cual pesa mucho, es muy grande. Y luego yo estoy mandando todo eso, entonces al usuario le saldrían 1 millón
de entradas de blog, lo cual es abrumador. Pero esto es un ejemplo simple, así que con eso está bien. Y ya esto está listo. Pero vamos también a hacer lo mismo con el create para que tengamos algo que hacer cuando corramos la aplicación. Vamos a darle add view aquí. Vamos a darle a create, el template create, me equivoqué, create, el mismo model class, blog post, data context no lo necesitamos y le damos a agregar. Y vemos que todo aquí está muy bien, no hay mucho que hacer. Vamos a cerrar esto, vamos a cerrar esto también. Y aquí tenemos que hacer la lógica de para la creación del modelo, o mejor dicho, para insertar el modelo en la base de datos. Entonces yo aquí voy a quitar este form collection y voy a poner simplemente blog post, y le voy a poner model, y voy a decir if model state is valid. Entonces, la idea de model state is valid, como habíamos dicho al inicio del módulo, es que si yo tengo reglas de validación en el modelo, aquí es donde esto me va a decir si las reglas han sido cumplidas o no. Si no han sido cumplidas, pues esto va a ser false y así yo puedo hacer otra cosa. Si han sido cumplidas, entonces esto va a ser true y voy a entrar al cuerpo de este if. Aquí yo simplemente voy a decir repo, crear y le mando el modelo. El método crear de este repositorio no ha sido pues creado, valga la redundancia, así que yo voy a decir control punto. Le voy a decir que me genere el método para mí y vamos a mover esto aquí abajo, vamos a hacer unos cambios aquí. Aquí yo por ejemplo hago un log del error que ha ocurrido, pero eso aquí no tiene importancia, así que yo simplemente voy a... Esto no va aquí, esto va acá y esto, y yo lo que quiero aquí es simplemente retornar la misma vista utilizando el model. Ahora sí, la idea es esta. Si el estatus del modelo es válido, es decir, si todas sus reglas de validación se han cumplido, vamos a la base de datos, creamos el modelo y redireccionamos hacia el index view. De lo contrario, si aquí ha ocurrido una excepción o si el modelo no es válido, yo quiero retornarle el modelo al usuario. Y si hubo una excepción, yo diría exception x. Y esa excepción que hubo yo la guardaría quizás en un archivo txt o una base de datos, pero eso se sale de este ejemplo, así que vamos a continuar. Ya tenemos esto creado, solamente falta venir acá y vamos a utilizar Entity Framework para guardar ese registro en la base de datos. Entonces decimos new block context y decimos db block post add model y save changes. Luego de que agregamos algo o editamos o borramos, tenemos que decir guardar cambios. Si no, los cambios no se van a ver reflejados en la base de datos. Y me parece que esto es todo. Creo que ya podemos correr nuestro proyecto, no me falta nada. Así que vamos a darle F5, vamos a ejecutar nuestra aplicación y vamos a entrar a este controlador y vamos a ver que lo que hicimos, de que ya estamos utilizando Entity Framework para crear productos o entradas en una base de datos. Vamos a ir hacia el controlador que acabamos de crear, vamos a ir a la URL y vamos a escribir blog posts. Y vemos que tenemos un listado vacío, como era de esperarse. Vamos a darle a Create New. Y aquí podemos crear una entrada nueva. Así que yo voy a colocar nuevo aquí. Vamos a darle a Create. Y vemos que se ha creado efectivamente en nuestra base de datos el registro. O por lo menos lo estamos viendo aquí. Vamos a visualizarlo en la base de datos. Venimos a Server Explorer. Le damos a Blog Post, Show Table Data. Y vemos que aquí tenemos nuestros registros recién creados. Así que todo está funcionando. Estamos utilizando Entity Framework Code First para, a partir de un modelo, crear una base de datos. Y ya lo estamos utilizando para crear registros en nuestra base de datos. Y eso está muy bien. Pero eso no es todo lo que podemos hacer. También podemos crear otras tablas a partir de otros modelos y podemos relacionar los modelos entre sí. Por ejemplo, decimos que tenemos blog post, ¿cierto? Esto se supone que imita o modela la entrada de un post, pero sabemos que la entrada de un blog, mejor dicho. Pero sabemos que típicamente una entrada de un blog tiene comentarios, así que vamos a modelar los comentarios también. Vamos a ir a la carpeta models, vamos a agregar una nueva clase a la cual le llamaremos comentario. Y
Esta va a ser también una tabla en nuestra base de datos. Yo quiero que tenga entonces un ID porque Entity Framework me exige que exista un ID. Yo quiero que tenga un contenido, autor, y necesito que esté relacionada con un blog post. Entonces yo voy a colocar blog post ID. La idea de esto es que este campo va a contener el ID del blog post que le corresponde. Y vamos entonces a agregar, que esto es ya poder de Entity Framework, una propiedad navigacional. Vamos a decir blog post. Y aquí arriba vamos a colocar el foreign key. Vamos a explicar lo que acabo de hacer. Como te decía, blog post ID lo que va a hacer es contener el ID del blog post al que le corresponde el comentario. Tú sabes que en un blog podemos tener comentarios abajo y es bueno que cada comentario tenga en algún lugar identificado a qué entrada del blog le corresponde. Para eso es esta columna. Pero, ¿qué es esto que está aquí? Como te decía, esto es una propiedad navigacional y básicamente lo que nos permite es, si yo tengo un comentario, si yo tengo un objeto comentario, me permite entonces yo ir hacia el blog post que lo contiene. Es decir, que yo voy desde un comentario, como veremos en unos minutos, yo puedo obtener todas las propiedades o todos los valores del blog post que le corresponde. Desde el comentario yo voy a poder decir, tráeme el título del blog post al que le corresponde ese comentario, tráeme el autor del blog post al que le corresponde el comentario, y etcétera, etcétera, etcétera. Igualmente, es como una relación recíproca, porque así como un comentario le corresponde un blog post, a cada blog post le corresponde un listado de comentarios. Entonces yo puedo decir public list, comentario, comentarios. De esta manera, cuando yo traigo un blog post, si yo deseo, yo también puedo traer todos los comentarios que le corresponden. Y fíjate que aquí yo no tengo que hacer absolutamente nada. Yo simplemente, es como si fuera magia, pero no lo es, que la vamos a explicar en un momento. Es como si fuera magia porque yo simplemente estoy diciendo listado de comentarios, y Entity Framework se supone que mágicamente sabrá cuáles son los comentarios que le corresponden a una determinada entrada del blog. Sí, pero no es magia. La idea es que yo estoy diciendo aquí, yo estoy aclarando aquí que esta columna que está aquí va a ser un foreign key de un blog post, lo que quiere decir que va a haber una relación entre estas tablas y Entity Framework por detrás de cámaras. Cuando yo intente traer todos los comentarios del blog post, va a ser simplemente algún tipo de inner join, algún tipo de join, en el cual va a decir tráeme de la tabla de comentarios todos los comentarios que le correspondan a este blog post. Entonces, eso está muy bien. ¿Cómo podemos probar esto? Podríamos crear una interfaz de usuario para agregarle comentarios a cada blog post, pero eso hace el ejemplo, este video de ejemplo de Entity Framework, un poquito más tedioso de lo que debe ser. Así que yo lo que voy a hacer es que yo voy a abrir la carpeta Migrations, vamos a ir a Configurations y vamos a utilizar el método sit. ¿Qué es el método sit? El método sit es un método que se ejecuta cada vez que ejecutamos el comando update database. Básicamente nos sirve para que si queremos insertar información que siempre queremos que esté en nuestra base de datos, lo podemos escribir aquí. Aquí, por ejemplo, te están diciendo que tú puedes utilizar, como por ejemplo, este comando para agregar personas a una base de datos, suponiendo que existe la tabla personas o algo así. Fíjate como aquí te dicen agregar o actualizar, de manera que si ya el registro está en la base de datos, pues se puede actualizar. No se va a volver a crear, lo cual es bastante conveniente para no repetir data. Fíjate que el sit me está pasando un contexto, así que yo puedo utilizarlo. Yo voy a decir context, blog post. Realmente no es un blog post lo que yo quiero agregar un comentario realmente. Y fíjate que no me sale comentario. No me sale comentario porque se nos ha olvidado agregar el modelo comentario al blog context. Así que vamos a borrar esto. Vamos a ir a blog context y vamos a agregar otro dbset. El dbset que vamos a agregar va a ser el de comentario. Y le vamos a poner como nombre a la tabla comentarios. Ahora yo quiero agregar esa tabla a la base de datos. ¿Cómo lo hacemos? Pues venimos acá, decimos otra vez Update Database. Si te gustaría ver cuál es el query que va a ejecutar el Update Database, tú puedes decir --verbose, lo que va a hacer que aquí se te coloque
el query que se va a ejecutar. Si venimos aquí arriba, vemos que tenemos un create table comentarios y aquí se crea nuestra tabla con su índice y todo lo demás. Entonces ya hemos creado nuestra tabla en la base de datos. Si venimos acá, si le damos a tables y si refrescamos, veremos que ya tenemos nuestra tabla comentarios, como era de esperarse. Ahora sí, podemos ir a configuration y vamos a hacer un query hacia comentarios. Vamos a decir context, comentarios, add or update, y vamos a utilizar una expresión lambda para decirle que según el ID, vamos a colocar un nuevo comentario. Ya tenemos nuestro código escrito, así que vamos simplemente a decir package manager console update database. Aunque no hay ninguna actualización que hacer a la base de datos, esto lo que hace es que al final va a correr el seed method, es decir, este método que está aquí, y por tanto va a ejecutar este código que está acá. Vamos a asegurarnos de que en la tabla comentarios esté el registro que acabamos de colocar, y míralo aquí. Así que ahora yo quiero que veamos cómo podemos utilizar o hacer query a comentario a partir de un blog post. Así que vamos a ir, para hacer esto un poquito más rápido, vamos a ir a blog post controller y vamos a ver, si yo digo model.comentarios, aquí tenemos el listado de comentarios. Eso está muy bien. Yo voy a traer el primer comentario y lo voy a colocar en una variable. Así que vamos a decir el comentario var comentario. Esto está muy bien. Y vamos a colocar un breakpoint aquí y vamos a ver qué pasa. Vamos a ejecutar esto. Esto yo lo estoy colocando donde no es, disculpen. Esto no va acá. Esto va, no es en create, que yo lo quiero colocar, yo lo quiero colocar en index. Esto está mejor. Así que me está dando un error. Vamos a darle a models. Sí, porque esto es un listado de blog posts. Yo sé que va a haber uno, así que puedo decir esto y puedo decir aquello. Básicamente yo le estoy diciendo, del primer blog post que tú encuentres, tráeme el primer comentario. Vamos de nuevo a colocar un breakpoint acá. Vamos a darle F5 y vamos a ver qué pasa. Vamos a ir a la dirección de blog post. Se va a ejecutar nuestro código y vamos a llegar a nuestro breakpoint, y si le damos a F10 vamos a continuar la ejecución y vamos a ver que vamos a tener un error. El error es porque los comentarios, el listado de comentarios es nulo. Es decir, si yo vengo a model, veo el primer modelo que es nuestro blog post que creamos, veremos que tiene comentarios null, o sea, como que no tuviera comentarios. Pero nos aseguramos de crear, aunque sea un comentario para ese blog post. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es lo siguiente. No le dijimos a este query que tenemos aquí que queremos incluir también los comentarios. Él no lo hace por defecto porque podría ser muy pesado. Imagínate un blog post que tenga 1.000.000 de comentarios. Eso haría que la data que hay que mover de un lugar a otro sea demasiado grande. Entonces, él es lo bastante inteligente y dice, bueno, yo no te voy a traer los comentarios si no me los pides. Entonces, yo quiero pedírselos. Así que vamos a decirle include. Include sirve para eso mismo, para decirle, mira, de mi propiedad navegacional, en este caso la de comentarios, yo quiero incluirlos. Si te fijas, no podemos hacer lambda aquí, lo cual es un poquito incómodo. La razón es porque necesitamos decir, vamos a borrar esto de acá, lo podemos hacer con un string. Fíjate, por si lo preferirías así, yo puedo decir comentarios y eso es todo y eso va a funcionar, pero a mí no me gusta así. Así que yo voy a decir using system data entity y eso va a hacer que se me permita utilizar lambda x.comentarios, y yo lo prefiero así porque si yo algún día le cambiara el nombre utilizando un rename a esta propiedad, se me cambiaría en todos los lugares, incluyendo aquí. En un string eso no pasa, así que ya hemos incluido los comentarios, así que vamos a presionar F5, vamos a volver a ejecutar el proyecto y vamos a volver a la página de blog post y vamos a ver que ahora sí nuestro ejemplo va a funcionar. Vamos a ver que a partir del blog post yo puedo traer todos sus comentarios, y vamos a ver también que a partir del comentario yo puedo traer
la información del blog post. Entonces vamos a venir a blog post y ya estamos aquí y vamos a ver que model y tenemos comentarios count 1, ya ha funcionado. Vamos a darle F10 y vamos a ver que en la siguiente línea ya hemos guardado en una variable el primer comentario, que es de autor Pablo, que es el que acabamos de hacer. Así que está todo bien. Fíjate aquí en blog post que yo puedo, entonces, fíjate como en blog post yo puedo traer el autor del blog post. O sea que desde el comentario, fíjate bien, el autor del comentario se llama Pablo. Si yo voy al blog post, a la propiedad navigacional blog post, entonces yo estoy yéndome hacia el objeto blog post que le corresponde ese comentario. Por tanto, aquí me sale que el autor dentro de blog post es Felipe, es decir, el autor de comentario ya lo vimos que es Pablo, y si vamos a blog post veremos el autor pero del blog post, en este caso Felipe. Así que estamos viendo que como con las propiedades navigacionales yo puedo moverme de un objeto a otro, de un modelo a otro, de una manera bastante fácil, y eso es bastante cómodo y es uno de los grandes de las grandes ventajas, de los grandes poderes que tiene Entity Framework, que mira qué rápido hicimos esto, ¿no? Sin necesidad de utilizar muchos procedimientos almacenados o store procedures, ni hacer muchos joins, ni nada, sino simplemente escribiendo simple código de C#. Antes de concluir este video, quiero hacer el ejemplo que te decía al inicio del video de que si tú escoges cuando estás creando tu proyecto de web de ASP.NET MVC, si escoges que quieres que se te cree lo de Individual User Account, se te va a crear un DB Context. Entonces yo quiero enseñarte cómo hacer todo esto utilizando un proyecto que tenga Individual User Account, que es bastante sencillo. Yo solamente voy a enseñarte cómo a partir de ese DB Context crear tus propias tablas. Así que vamos a darle a nuevo proyecto. Vamos a decir code first users y vamos a decirle que MVC y vamos a dejar esto como Individual User Account. Vamos a darle OK. Vamos a darle clic derecho acá y vamos a cerrar todo menos esto para no tener tantas cosas abiertas. Vamos a colocar este proyecto como el principal y vemos que ya en Models tenemos algo, que tenemos Identity Models y aquí tenemos nuestro Application DB Context. Fíjate que hereda de Identity DB Context y no de DB Context, pero no importa porque Identity DB Context hereda de DB Context, así que es todo lo mismo básicamente. Lo que podemos hacer aquí es simplemente crear nuestros DB-set acá. Vamos a ver un ejemplo de esto. Lo primero es, vamos a asegurarnos de que el connection string esté bien. Yo le voy a poner DB default connection users y yo quiero que veamos que le podemos cambiar el nombre a la base de datos, al MDF y a la base de datos per se. Pero lo vamos a dejar así. Vamos a llevarnos esto y vamos a pegarlo acá. Y creo que eso es todo. Solamente necesitamos un modelo. Yo voy a venir aquí y me voy a llevar el modelo de blog post. Simplemente para que se vea que podemos crear, vamos a llevarnos esto solamente. Para que se vea que podemos crear nuestras propias tablas a partir de ese DB Context que nos ofrece el ASP.NET MVC cuando creamos nuestro proyecto con Individual User Account. Vamos a venir acá, agregar clase. Vamos a decir blog post. Y vamos a darle aquí, vamos a borrar comentarios que ya no lo necesitamos. Para este ejemplo vamos a darle control punto para traer el using necesario para que esto compile. Vamos a compilar. Primero debemos compilar porque vamos a utilizar Entity Framework. Ya Entity Framework vino con este proyecto porque al yo decirle que sea con Individual User Account, yo le dije básicamente que me haga un DB Context. Así que por tanto ya viene con Entity Framework. Entonces yo solamente tengo que decirle Enable Migrations. Siempre Enable Migrations primero para decirle, sí, mira, actívame Entity Framework. Vemos que estamos escogiendo el proyecto incorrecto. Es Entity Framework Code First Users. Así que vamos a repetir el comando. Ya se ha activado, digamos, Entity Framework Code First. Yo voy de nuevo a colocar migraciones automáticas. Y vamos a decirle simplemente ahora Update Database para que se cree nuestra base de datos. Y eso es absolutamente todo. Vamos a ir al Server Explorer. Vamos a ver, vamos a minimizar esto y vemos que tenemos Default Connection Users. Por eso le cambié el nombre para que se distinga de la otra. Y vamos a ver en Tables que tenemos, además de las tablas, bueno, solamente tenemos las tablas
de los controles de, de usuario, porque nos falta agregar en el Identity Models el DB-set que le corresponde a blog post. Así que vamos a hacer esto bastante rápido. Vamos a decir blog post acá, blog post allá, y eso es todo. Ya solamente necesito decir update database de nuevo, y eso es absolutamente todo. Vamos a venir a Server Explorer y vamos a darle a refresh acá, y aquí tenemos nuestra tabla. Así que en este video vimos una introducción bastante breve y bastante aérea, porque lo que hemos visto es solamente, digamos, la punta o digamos la superficie de Entity Framework. De verdad que se puede hacer mucho más y podemos aprender mucho más, y es una muy poderosa herramienta la cual les recomiendo que se utilice cuando sea prudente utilizarla. Próximamente tendremos un módulo dedicado a Entity Framework, pero solamente quise hacer esta introducción rápida porque lo vamos a utilizar en un futuro video.